Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. En los segmentos anteriores de este programa, el tema de la misión de determinación de los hechos es clave para que el sistema de Naciones Unidas y el mundo entero se entere conozca, pues, se informe de toda la situación gravísima de empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela, cosa que tiene además una íntima relación con la Comisión de Graves Crímenes de Derecho Penal Internacional. Nos referimos a los crímenes que están especificados en el Estatuto de Roma de la CPI. Tal como hemos señalado anteriormente, los crímenes que está estudiando la misión de determinación de los hechos son absolutamente coincidentes con los que viene analizando en su examen preliminar la fiscal ante la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros actos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Y aquí tenemos varios temas muy importantes que revisar. Por ejemplo, en términos de lo que es la legislación venezolana, Venezuela no tiene el tipo penal de la ejecución extrajudicial. Otros países lo tienen denominado de esa manera porque tienen, digamos, penas de muerte. Entonces, todo ajusticiamiento que realiza una autoridad pública sin que haya el debido proceso y se cumpla el derecho a un juicio justo y que mate a una persona, independientemente de lo que hizo. Es decir, no vamos a entrar en qué hizo para merecer ese castigo, e incurriría entonces el actor en un delito de ejecución extrajudicial. Otros países se han ido por el término de asesinato, que quizás es lo más claro y lo que más convendría a nuestro país, incorporar en una reforma profunda del Código Penal este delito, por ser algo muy diferente al homicidio calificado. El homicidio calificado, que sería lo más aproximado a lo que es el delito y grave crimen de ejecución extrajudicial, requiere un análisis analógico. Es decir, bueno, se me parece, porque ¿qué es lo que califica este delito de homicidio en su grado máximo? Bueno, la alevosía. ¿Qué es la alevosía? El hecho de actuar con una enorme prepotencia, con una planificación, con mayor fuerza y abusando del poder público, ¿no? Pero no es exactamente lo que quiere decir el tipo penal en la legislación comparativa. Por eso es muy importante que aunque el Estado venezolano quisiera arroparse de legitimidad y quisiera, pues, abordar algún caso de esta naturaleza, el tipo penal del homicidio calificado no da la base suficiente como para ser, digamos, similar al crimen de asesinato, que también se le llama ejecución extrajudicial, porque lo comete una autoridad sin tener, digamos, el poder legítimo y legal para realizarlo, ¿no? Es mucho más allá que un homicidio cualquiera, homicidio como delito común, como delito ordinario, ¿no? Bueno, ahí vemos una cantidad de cosas también muy interesantes, muy importantes, y el tema de la tortura, por ejemplo, es un tema que hay que analizar muy bien, porque casos de evidente tortura han sido procesados y sentenciados luego como si fuese un homicidio preterintencional, algo así como que al custodio se le fue la mano, ¿ok? Siendo que en realidad lo que hubo fue un gravísimo delito de tortura, que es un delito de jurisdicción universal y que atenta contra la dignidad humana y que tiene una pena de hasta 20 años de prisión, siendo que el homicidio preterintencional es una especie de delito bagatela, pues, ¿no? Es una muerte sin culpa, una muerte que va más allá de la intención del autor. Entonces, bueno, yo creo que eso va a marcar una diferencia notable en el proceso que tiene que elaborarse a la vista, pues, de la investigación por debajo de la alfombra, repito, que tiene que hacer la misión de determinación de los hechos para apoyar a la oficina del fiscal ante la Corte Penal Internacional. Fíjense ustedes que yo les relataba en los segmentos anteriores el cambio brutal, cambio descomunal
de más de 1 millón de personas que migraron forzadamente desde Venezuela hacia los países vecinos, desde el momento en que se crea la misión de determinación de los hechos hasta el 5 de septiembre de 2020, ¿no? En aquel entonces, estamos hablando de septiembre de 2019, había unos 4 millones de migrantes forzados y ahora hay unos 5 millones y pico de migrantes forzados. Eso nos habla pues de una situación gravísima, aparte de los muchos millones de personas que dentro de la nación, que dentro del territorio están pasando hambre, necesidad, angustia por no tener agua, por no dar alimento suficiente a los niños, a la población de ancianos, la gente sola, la gente discapacitada, en fin. Todas estas cosas han empeorado de una manera brutal en todo este tiempo. Y lo más grave es que quienes tienen en sus manos la decisión, en lugar de modificar o en lugar de dar paso a otros que se encarguen de ese tema, simplemente radicalizan su modelo, ¿no? A eso se le suma pues el COVID-19 y todas las penurias que eso trae para todos nosotros. Bueno, yo creo que estamos ya próximos al tiempo de finalización. Yo voy a hacer una especie de síntesis de las conclusiones, ¿verdad? Y algunas recomendaciones. La primera conclusión que debemos tomar es que la situación de Venezuela ha empeorado dramáticamente en todos los indicadores. No es solamente el tema de la gasolina, eso es quizás un ingrediente, pero la causa eficiente ha sido el modelo y el liderazgo que ha empleado ese modelo, ¿no? El modelo económico de políticas, y por eso se habla de una crisis artificial, una crisis que tiene remedio cambiando el modelo y cambiando a los ejecutores de ese modelo, ¿no? Esa situación, repito, ha empeorado y los crímenes han aumentado, que es algo muy importante. Por ejemplo, ha habido un alivio con la liberación de unos 35 presos políticos, ¿no? Pero quedan muchos más, quedan unos 300, con lo que se llama el efecto de puertas giratorias, es decir, que unos salen y otros entran, así como las puertas giratorias de los centros comerciales, ¿no? Entonces, bueno, las cosas han empeorado, las cosas están mucho más agravadas, y eso debe tener una solución, como dijimos, cambiando el modelo y cambiando los autores de este modelo, ¿no? El trabajo de la misión de determinación de los hechos, que justamente el miércoles 16 va a presentar su informe sobre los hallazgos, ¿verdad? El trabajo de la misión ha sido muy difícil. En primer lugar, porque no ha tenido ninguna colaboración del gobierno, ¿no? Recordemos que el gobierno de Venezuela votó, representado en el seno de las Naciones Unidas y en el Consejo de Derechos Humanos, votó en contra de esa misión. Y no solamente votó, sino que ha negado la entrada de la misión a Venezuela, que eso es muy importante, que se niegue la misión, que se niegue la entrada al país, porque entonces, bueno, simplemente la verificación de los datos que ya se tienen, que se han obtenido por distintas vías, y aunque son todos muy confiables y todos muy precisos, sin embargo requieren pues de la verificación in situ. Por eso se habla de una visita in situ o in loco, es decir, en el sitio, en el lugar. De otra parte, hay una distancia considerable. La misión funciona en Panamá. Mucho mejor sería si se hace algo como ocurrió con el caso de Myanmar, Bangladesh. Es decir, Bangladesh es Estado parte, Myanmar no lo es, y desde Bangladesh, donde se instaló la misión de determinación de los hechos, pudo levantar la información, sobre todo entrevistando a las víctimas, que es un aspecto sumamente importante. Entonces, eso podría ocurrir si la misión de determinación de los hechos se muda a Colombia, por ejemplo, ¿no? De otra parte, la pandemia y el confinamiento dificultó aún más la tarea. Esto es sumamente grave, porque es algo que no se puede controlar, es una fuerza mayor, es algo independientemente de la voluntad del ser humano que está ocurriendo, y bueno, hay que tomar medidas restrictivas de la circulación, y hoy en día la comunicación es virtual. Y ya sabemos pues cómo está la situación, que es la otra consideración que tengo. Primero, las dificultades que tenemos con Internet, la debilidad de nuestro sistema, porque no ha tenido el mantenimiento, porque ha tenido todo tipo de ataques a portales, ha habido hackeos, y sabemos que eso no es gratuito, no es casual, eso es intencional, ¿no? Entonces, muchas noticias, muchos hechos que se transmiten, protestas pacíficas que se hacen en todo el país, porque no hay agua, porque no hay electricidad,
porque no hay alimentos, porque se roban la gasolina, porque sigue el contrabando de gasolina, en fin, todos los hechos que aquí en Venezuela sabemos que ocurren, difícilmente se transmiten a nivel masivo por la censura, por los bloqueos, por el hackeo que hay a los sitios y portales web. Y por supuesto, hackeo a aquellas personas que son líderes de opinión, influencers, y que tienen, digamos, capacidad de comunicación, facilidades para expresarse y ese tipo de cosas, pero simplemente no les dan cabida en ninguno de los canales de los medios de comunicación oficial, ¿no? Ahora bien, ¿qué recomendamos? Las recomendaciones pudieran ser muy extensas y podríamos estar detallando todas y cada una de las cosas en torno a los crímenes, pero creo que tenemos que ser muy precisos en lo que nos interesa. El mandato de esta misión de determinación de los hechos debería prorrogarse. Eso se impone en la medida, pues, que ya sabemos que no hay, digamos, facilidades. Entonces, decíamos que se debería prorrogar el mandato al menos un año más. Esto permitiría hacer un acopio o unos meses más. Habría que ver las disponibilidades presupuestarias y todo este tipo de cosas, pero es necesario ese traslado a la sede de Colombia al menos para poder entonces, ¿cómo se llama? Poder esto y personal suficientes, aún más para poder llevar a cabo en el menor corto plazo posible la tarea que queda por cumplir. Se debe exigir al gobierno que coopere, ya sabemos que no va a cooperar, pero hay que exigirlo y que quede documentado la negativa. Eso es muy importante, ¿no? Porque en la medida en que queda documentado que no coopera, pues evidentemente hace más difícil el trabajo y empeora la situación de credibilidad y de prestigio del propio gobierno, ¿no? También exigir el ingreso de Venezuela, y esto es sumamente importante porque permitiría una mayor inmediación, no solamente para poder entrevistar a las víctimas, sino para entrevistar a los posibles sospechosos de haber cometido estos crímenes. Es muy importante que haya testimonios desde el punto de vista oficial y que niegue o afirme lo que se está investigando. Eso es sumamente importante a la hora, pues, de una investigación de esta naturaleza. Entonces decíamos que de no ser posible realizar este ingreso, y repetimos, hay que mudarse a Colombia. Creo que Colombia es el destino más lógico. Hay mayor número de víctimas. De esos 5 millones y algo más de migrantes que ha habido en todos estos años, estos últimos años, por lo menos 1,5 millones está en Colombia. Y seguramente muchos de ellos podrán servir de testimonio de su situación y lógicamente en condiciones de seguridad, porque uno de los problemas graves que tienen las víctimas que están en el propio país, donde se han violado los derechos humanos, donde ha habido ataques de parte del Estado o de grupos paraestatales, es la seguridad. También en Colombia tendrían la seguridad porque tendrían la posibilidad, pues, de no ser atacados y con la debida confidencialidad, obviamente, porque estas cosas son siempre confidenciales. Bueno, yo creo que estamos ya sobre el tiempo. Cualquier cosa, continuaremos el próximo miércoles con nuestra programación y sin duda alguna muy contento de estar con ustedes y de haber podido concluir felizmente la programación. Muchísimas gracias y me despido cordialmente hasta el próximo miércoles. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR